a visitar por primera vez, estrenando también un nuevo espacio, a Abaco Asesores y Loruse Consultores. Nos vamos a acercar hasta allí cada semana a plantearles muchísimas dudas. Con ellos vamos a hablar de temas que seguro que en casa os interesan mucho, y en el programa de hoy comenzamos con ellos y lo vamos a hacer hablando de planes de pensiones. Y es que además ahora mismo, tal y como están las cosas en todos estos asuntos, es muy importante también ponerse en manos de profesionales, y con ellos vais a conseguir, pues solucionar cualquier problema o cualquier duda que tengáis. Así que comenzamos con este nuevo espacio y hasta allí nos vamos, muy atentos. Conocer todas las novedades en materia fiscal, que es una materia que además se hace más necesaria que nunca y de la que tenemos que estar muy al tanto durante estos meses. Eso es lo que vamos a tratar de abordar en la visita a Abaco Asesores y Loruse Consultores. Para ello estábamos con Laura Loruse. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, háblanos un poco lo primero de dónde estamos, de cómo es vuestra asesoría. Muy bien, pues nuestro despacho es un despacho dedicado a la asesoría de cualquier ente que participe en el mundo económico, es decir, cualquier autónomo, persona física que sea pues o bien empresario o profesional, o a cualquier sociedad mercantil, comunidad de bienes, sociedad civil, cooperativas, hasta incluso la administración pública, entidades sin ánimo de lucro. Es decir, tratamos de apoyar la actividad económica que desarrolle cualquier entidad. Y entonces pues, nos centramos principalmente en las áreas de fiscal, contable, laboral, mercantil, y también procuramos, para dar cobertura global a nuestros clientes, también hacer una planificación estratégica en materia de consultoría, en los cuales estamos especializados, por ejemplo, en planes de reestructuración societaria, fusiones, escisiones, aportaciones de rama de actividad, transformaciones. Es decir, procuramos dar cobertura a cualquier necesidad de nuestros clientes, tanto en materia de asesoría como en materia de consultoría. Y además también somos peritos judiciales, por lo cual participamos también en todo aquello que la Administración de Justicia nos solicita. ¿Cómo podemos acceder a todos vuestros servicios o encontraros de una manera fácil? Pues mira, en nuestra web de abacosoria.es o la de loruse.es, ahí están todos nuestros datos de contacto. No obstante, después te doy una tarjeta para que tengáis nuestros datos accesibles, pero ahí podrán directamente solicitar una cita previa en la pestaña de contacto, o encontrar nuestra dirección o cualquier dato necesario para poderles recibir. Todos tenemos información o conocemos lo básico sobre lo que es un plan de pensiones, pero por recordarlo un poquito, un plan de pensiones es un plan de ahorro a futuro, es decir, es un plan al que vamos haciendo aportaciones durante nuestra vida para que al momento de nuestra jubilación, de manera principal, podamos obtener o bien unas rentas o bien un capital, un rescate de un capital que podamos necesitar en ese momento, y lo vamos ahorrando durante nuestra vida. Entonces, ¿qué posibles ventajas existen actualmente? Y digo actualmente porque en el momento presente estamos en un momento de grandes cambios en materia fiscal, y las previsiones es que estos incentivos de los cuales voy a hablar ahora vayan a ser previsiblemente modificados en las próximas semanas. Pero no obstante, a día de hoy, los incentivos fiscales que tenemos son que todo aquel que haga aportaciones a sus planes de pensiones hasta un límite máximo de 8.000 euros podrá tener una reducción en su base imponible, es decir, reducir su factura fiscal en la declaración de la renta. Existen además unos límites de porcentajes que no voy a entrar aquí a exponer para no hacer más complejo el tema al que estamos abordando, pero sí que es cierto que deben de tener todos claro que hay un límite máximo de 8.000 euros, que además se podrá ser ampliado con unas aportaciones a nuestro cónyuge, siempre y cuando el cónyuge no tenga rentas o sus rentas no sean superiores a 8.000 euros. En ese caso podremos incluso incrementar esa reducción de nuestra base en otros 2.500 euros más, por lo cual estamos hablando de un límite global máximo de 10.500 euros de manera general. Es cierto que durante el último trimestre nuestras entidades financieras con las que trabajamos es bastante habitual recibir la llamada por la cual nos solicitan que hagamos las aportaciones que hacemos de manera habitual, de manera asidua todos los años. Hay usuarios que prefieren hacerlo de manera mensual, todos los meses ingresan, tienen un cargo automático en sus cuentas de X importe, o trimestralmente o anualmente.
Nuestro consejo, ¿cuál es? Esperar a conocer las rentas reales obtenidas a final de año o al momento en el que las vayamos a conocer de forma fiable. ¿Por qué digo esto? Porque lo que es el sistema del IRPF, de la renta, es progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayores rentas, mayor tributación y, por tanto, a mayores rentas, mayor posible ahorro fiscal. Por tanto, claro, si tenemos un tipo impositivo más elevado, el ahorro será sobre un tipo impositivo más elevado y, por tanto, el ahorro obtenido será mayor para el contribuyente. Por tanto, ¿qué será mejor? Procurar hacer aportaciones mayores a mayores rentas los años en los que tengamos una previsión de unas mayores rentas que los que tengamos una previsión de unas menores rentas. Así es, por ejemplo, un trabajador que tenga una renta que parte es variable, una retribución variable, pues será más ventajoso que haga una mayor aportación el año que tenga una retribución variable mayor que el que la tenga menor. O el autónomo, profesional o empresario que trabaje de forma individual, pues obviamente el ejercicio en el que tenga una actividad más lucrativa, más beneficiosa, será más favorable que el que haga esa aportación el año que ha tenido unas menores rentas. Laura, ¿y cuando llega la jubilación podemos rescatar todo el plan y tributar por todo o cómo lo podemos hacer? Bien, pues llegado el momento de la jubilación existen varias opciones. Podemos o bien rescatarlo en forma de capital, como bien indicas, todo de golpe o una parte de forma global, o recibirlo en forma de rentas todos los meses, X importe. O podemos hacerlo de forma mixta, una parte en forma de capital y otra parte en forma de rentas. Pero sí que es cierto que no tenemos una obligación de rescatarlo todo a ese momento, porque en función de nuestra planificación de tesorería que tengamos y de nuestras necesidades de liquidez al momento de la jubilación, pues podemos bien diferirlo al futuro, esto es, que puedo recibir una parte ahora, otra parte dentro de unos años. No tengo por qué rescatarlo todo ahora de golpe, pero sí que es cierto que existe la posibilidad de obtener una reducción fiscal de hasta un 40% en el caso de la parte que rescatemos de forma global, con una serie de requisitos que existen para ello. Pero existe esa posibilidad de que lo que se rescate de forma global tenga una reducción de hasta un 40%. Pero sí que es verdad que debemos tener en cuenta que incluso tenemos la posibilidad de dejar como beneficiarios a nuestros futuros herederos. Es decir, que no tenemos por qué sentirnos en la obligación de rescatar ese plan de ahorro en vida, sino que incluso podemos, si no tenemos necesidad y no queremos tributar por ello en vida, podemos diferirlo hasta el momento de nuestro fallecimiento, dejando como beneficiarios a nuestros herederos. Eso hay que tenerlo en cuenta, claro. ¿Lo podemos hacer con todo el plan o fraccionarlo como queramos? Hay mucha flexibilidad, existen ciertos límites y requisitos, pero sí que es cierto que existe flexibilidad para ello y que mucha gente lo desconoce. Y que es importante, reitero, tener en cuenta que en función del nivel de rentas que tengamos, tributaremos, por lo cual lo normal es que cuando rescatemos el plan, si estamos jubilados y tenemos una pensión, nuestros niveles de rentas habrán disminuido y por tanto también tributaremos menos por ese rescate que hagamos. Pero de ahí la importancia de planificarlo, que no tiene por qué ser todo de golpe, sino que en función de nuestras necesidades y de nuestros niveles de renta podamos ir flexibilizándolo y planificándolo a futuro. ¿Y qué pasa si tenemos una situación complicada y necesitamos rescatarlo antes de tiempo? Yo no sé si hay excepciones a la norma en este caso. Bien, sí, existen ciertas excepciones, pero como tal son bastante extremas. Quiero decir con esto que son situaciones en las que hay una falta de liquidez extrema, tales como una enfermedad grave o como un grado de dependencia importante. Son situaciones, como digo, bastante excepcionales, pero sí que es cierto, aunque ya a día de hoy no hay posibilidad de ello, que durante el ejercicio 2020, ante la situación de la pandemia que estamos sufriendo, hasta el 14 de septiembre existía la posibilidad de que aquellos que estuvieran afectados, desempleados, afectados por un ERTE, en desempleo, o autónomos que hubieran tenido que cesar sus negocios por imperativo legal o por una caída significativa de su actividad, podían acogerse a un posible rescate con ciertos requisitos y límites. Pero ya a día de hoy el que no se haya acogido a ello ya llega tarde. O sea, ese plazo terminó ya, ¿no? Hasta el 14 de septiembre, no se ha prorrogado, no. Laura, nos comentabas antes precisamente, ya para despedir la entrevista, que todo esto, toda esta normativa, pues iba a cambiar. Explícanos en qué consisten los cambios que se van a llevar a cabo. Sí,
Bien, la previsión que existe del conocimiento que tenemos hasta fecha de hoy es que se va a tratar de fomentar e incentivar no tanto las aportaciones a planes de pensiones de carácter individual, es decir, la aportación que podemos hacer tú y yo a nuestro plan de pensión a final de año de forma individual, sino que se va a tratar de incentivar más las aportaciones a nivel colectivo sectorial, es decir, que sean las pymes y sus trabajadores las que se adhieran a un plan de carácter sectorial y colectivo. O sea, ya no tanto a nivel individual, sino más en el seno propio de la empresa en la que está adherido el trabajador. Pero de momento son todo previsiones. Laura, muchísimas gracias por habernos aclarado todas estas dudas y bueno, pues haber arrojado un poquito más de luz, ¿no?, a todos los que nos están viendo desde casa, que seguro que muchos están pensando en todo esto. Muchas gracias. Gracias a vosotros por visitarnos.